En el año 1956 me ordené de sacerdote en el Seminario Conciliar de Pasto. Y ese mismo año, en octubre, entró Monseñor Julio Enrique Prado Olaños al seminario a prepararse para el sacerdocio. Yo me acuerdo de él porque una vez que me ordené me dejaron en el seminario viviendo. Ciertamente no trabajaba yo en el seminario, pero sí permanecía allí y salía a prestar mis servicios a donde me mandaban. Conocí a Monseñor Prado desde pequeño, pero jamás me fui o me imaginé que pudiera ser el obispo de Pasto y que yo dependiera de él durante un tiempo. Así son los caminos de Dios. Cuando la diócesis de Ipiales apareció, Monseñor Prado prestó sus servicios en varias parroquias de ella. De modo especial fue párroco de la parroquia de Cumbal, de donde era originario. Estando de párroco y de rector del colegio de Cumbal, fue promovido a la sede episcopal como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Cali con Monseñor Pedro Rubiano. Entonces en Nariño nos conmovimos con su nombramiento, porque coincidió con la celebración de los 500 años de la evangelización de América. En 1492, Cristóbal Colón descubrió América y en 1992 fue promovido al episcopado Monseñor Julio Enrique Prado con motivo de los 500 años de evangelización. Fue un acontecimiento que conmovió a todo Nariño. Los sacerdotes de Ipiales y de Pasto nos congregamos para acompañarlo en su consagración episcopal, que fue en la iglesia catedral de Ipiales. Y también coincidió su nombramiento con la canonización de San Ezequiel Moreno en Santo Domingo. Monseñor Arturo Salazar Mejía llevó a algunos sacerdotes para que lo acompañáramos en Santo Domingo en esa celebración maravillosa de la canonización. Mientras tanto, Monseñor Prado se preparaba para recibir la ordenación episcopal en la diócesis de Ipiales. Después Monseñor Prado viajó a Cali y ayudó en la arquidiócesis de Cali a Monseñor Pedro Rubiano. Y cuando en 1995 se enfermó Monseñor Arturo Salazar Mejía de la vista, fue nombrado obispo en reemplazo de Monseñor Salazar. Y allí entonces también todos lo recibimos y lo recibimos con agrado. Era un nariñense y el pueblo de Nariño quería un obispo nariñense. Y ciertamente los de Nariño no se han equivocado, porque fue un obispo sobresaliente, demostración de lo que vale un nariñense. Monseñor Julio Enrique Prado vino a la diócesis y no fue fácil su estadía en la diócesis, porque a él le tocó aplicar los cambios que había hecho el Concilio Vaticano II. Antes, por ejemplo, había sacerdotes inamovibles, nadie los podía tocar y permanecían en su parroquia hasta la muerte. Y muchas veces aún cuando había algún cambio, apelaban a Roma y Roma les concedía la razón y los volvía a su parroquia. Así era antiguamente, antes del concilio. Pero el concilio es un cambio. Los sacerdotes y toda la diócesis dependen del obispo. Él es el que dirige
toda la comunidad diocesana. Y todos estamos sujetos a la obediencia al señor obispo. Él vino a aplicar las normas del concilio, que había pedido que los sacerdotes en la parroquia no permanecieran como antes de manera indefinida. El concilio previó que era benéfico el cambio de los sacerdotes en cada parroquia. Pero esto nadie lo entendía. La costumbre que había parecía que era una costumbre que se debía conservar. Y por eso cuando el señor Julio Enrique Prado empezó los cambios, se encontró con la resistencia y con la malquerencia de muchos que no entendieron su manera de obrar. Debió sufrir mucho, pero fue un obispo de temple, capaz de sostenerse en sus decisiones, aunque fueran motivo de sufrimiento para él, porque ciertamente por estas decisiones ha debido sufrir lo indecible, y muchas veces lo han maltratado y lo han calumniado, y sin embargo se ha sostenido para cumplir las enseñanzas del concilio. Y cuando miramos la realidad de Nariño, de Pasto, tenemos que reconocer que ese cambio que pidió el concilio era benéfico para la comunidad. Cuando el sacerdote está cambiando, llega siempre donde llega con ideas nuevas y empieza a hacer trabajos especiales de renovación en su parroquia. Y eso es un beneficio para la comunidad. Hoy ya vamos entendiendo. Cuando el Señor hace un cambio, todos aceptamos, fieles y sacerdotes, porque entendemos, eso no es capricho del señor obispo, es enseñanza del Concilio Vaticano II. Pero ciertamente hay que admirar la valentía de un obispo nariñense. De otro tal vez habría echado para atrás por ganarse la benevolencia de la gente, porque no estaba preparada, iría con mucho tino y mucha paciencia haciendo los cambios. Pero él supo imponerse porque vio que la comunidad necesitaba estos cambios. Y por eso hay que admirar su valentía y su espíritu de sacrificio. Monseñor Prado se ha distinguido por su trabajo pastoral a nivel diocesano. No se ha contentado con atender los sacerdotes y las parroquias de cada sitio, sino que ha mirado en globo toda la pastoral diocesana y se ha interesado por el proceso de renovación pastoral diocesano. Yo me acuerdo que antiguamente cada sacerdote hacíamos lo que podíamos, lo que nos imaginábamos que era conveniente, pero no caíamos en la cuenta de la importancia que tiene la dirección del obispo para que todos marchemos bajo su orientación y se logre un trabajo pastoral más eficaz en favor de la comunidad, y aún se formen laicos para ser evangelizadores, como lo estamos viendo actualmente con este proceso diocesano que el señor obispo ha ido liderando. Ciertamente un trabajo duro, un trabajo agotador, pero también hay que admirar la valentía del señor obispo. A veces uno está todo cansado, todo fatigado y con deseos de descansar, y él no muestra su cansancio. Él se muestra como si estuviera sin ningún cansancio, resuelto a trabajar por más tiempo que haya pasado reflexionando y reunido con los sacerdotes y los laicos. Esto hay que admirarlo, y esto es propio de una persona nariñense que tiene de veras esa capacidad de liderazgo y esa capacidad de ir adelante en el trabajo para que todo el mundo mirándolo se anime y diga, así hay que hacer. Si el señor obispo no se cansa, nosotros tampoco nos debemos cansar. Vale la pena entonces tener en cuenta el proceso de renovación pastoral diocesano
que el señor obispo ha liderado durante estos 25 años en la diócesis de Pasto. Pasto deberá agradecerle el trabajo que ha hecho en favor de los sacerdotes y en favor de la comunidad. ¿Cuántos sacerdotes se han promovido? ¿Cuántos han salido a estudiar en otros lugares para perfeccionarse en sus conocimientos y prestar un servicio mejor a la comunidad? Y todo esto ha sido obra de Monseñor Julio Enrique Prado, que se ha interesado por la formación de sus sacerdotes. ¿Cuántos laicos se han promovido? ¿Cuánta gente hoy es capaz de hablar fácilmente del Evangelio? Porque a base de perseverar y perseverar en la reflexión y en el estudio, muchos se han formado y muchos son capaces de ayudar en la pastoral por la formación que han recibido en este proceso de renovación. ¿Cuántas parroquias ha organizado Monseñor Prado en la diócesis de Pasto? De modo especial, ¿cuántas parroquias en la ciudad? Donde yo he dicho que cuando vine a Pasto apenas había 4 parroquias y después fueron creciendo con Monseñor Salazar y se extendieron mucho más con Monseñor Julio Enrique. Esas parroquias han subido de número. Hoy contamos con cerca de 80 parroquias en la diócesis y de varias zonas pastorales, porque también es iniciativa de él, las zonas pastorales que se han organizado para preparar la parroquia, que un sacerdote está al pie de la zona pastoral, preparando el ambiente y formando comunidad, para luego integrarlos en la parroquia. ¿Cuántas parroquias han logrado organizar en este proceso de zonas pastorales? Todo eso se le debe a Monseñor Prado. ¿Cómo ha trabajado a nivel diocesano en las fundaciones de la diócesis? Por ejemplo, en el Hospital San Pedro, en el Hospital Infantil, en el Ancianato San José. Siempre ha estado pendiente de esas organizaciones y les ha dado vida y les ha hecho funcionar con la dirección de una persona entendida, porque ciertamente Dios le ha dado luces especiales para dirigir. Es bueno también reconocer en Monseñor Prado la persona que cumple y ha cumplido el oficio del obispo. Obispo significa vigilante, y cuando uno mira lo que ha hecho, se admira de ver la vigilancia para evitar que llegue el lobo al rebaño. Siempre está pendiente, siempre está corrigiendo, llamando la atención y conservando las cosas como se deben conservar, para que todo esté en orden y se defienda a los cristianos de los errores que causan los que vienen a enseñar otras cosas y a trabajar de otra manera. Vale la pena entonces agradecerle a Dios por el episcopado de Monseñor Prado y agradecerle a Monseñor Prado también esa entereza para dirigir y esa sabiduría con que ha gobernado la diócesis, porque todo lo que vemos maravilloso en la diócesis es obra suya. Por su dirección, por su inteligencia, por su sabiduría, nos hemos beneficiado todos, sacerdotes y fieles.